45 minutos en promedio para terminar. En algunos contextos eso no fue tan complejo. En algunos contextos los hombres y los entrevistadores casi entran en huelga. O sea que la paciencia para pasar todas esas preguntas fue realmente un desafío. Pero logramos. Ya fue aplicado en 6 países que les voy a presentar algunos de las primeras conclusiones. Y va para otros 8 países. O sea, es una de las encuestas más completas, digamos, y más integradas sobre la vida de los hombres. Como Pancho mencionó, hay una muestra también con las mujeres, pero la gran pregunta, o sea, el objeto del estudio es justamente qué piensan que están haciendo los hombres. Oh, no es ahí, es por ahí, ok. Pensando en por dónde viene la pregunta de Images, yo pensaba que era interesante también dar un poco del contexto global, digamos, en qué estamos moviéndonos, ¿no? Salió este año el informe global de la economía del Banco Mundial. Tiene un informe global del estado del mundo económico, social, y este año el enfoque es género. 400 páginas de datos sobre en qué estado, particularmente la entrada de la mujer en el mercado laboral. Ha sido el tema, digamos, el eje, digamos, de ese documento del Banco Mundial. Se confirma hoy en día que las mujeres, o sea, viene subiendo dramáticamente, particularmente en los últimos 20 años. Ahora las mujeres son 40% de la población económicamente activa en el mundo entero. En varios países está llegando casi a 50-50, particularmente los países europeos, Estados Unidos, Canadá, Australia. Si pensamos solamente en la producción agrícola, ya se ha llegado a 50%, que la producción de alimentos en el mundo es hecho por mujeres. También se ve indicadores muy positivos en términos de la paridad en la educación. Con excepción de algunos pocos países y áreas en algunos países en la África y Asia, se ha logrado la paridad en educación en secundaria, digamos en primaria y en secundaria en muchos países. Y en la mayoría de los países ahora las mujeres llevan ventaja a nivel universitario en términos de la participación femenina. Claro que esos indicadores no dicen la cualidad de esa educación, qué pasa adentro, qué pasa después, pero dice apenas los números que están participando. Sigue esa gran diferencia salarial. Si llevamos a un promedio, las mujeres continúan a ganar 22% menos de los hombres como promedio, pero eso puede ir en Bangladesh es algo como 12% que ganan las mujeres comparado con los hombres, hacia países europeos o hasta en América Latina, en México la cifra es 80%. O sea, claro, estamos lejos de equidad, pero está aumentando. Bueno, hay los avances políticos hoy en día, casi todos los países del mundo han firmado algo de SIDA y tienen alguna ley sobre la cuestión de violencia con base en género. No quiere decir de nuevo que estamos muy lejos de una participación política igualitaria, claro, y en otras formas también, pero se puede medir y decir que sí hay algunos avances. Próximo, por favor. Lo que también es interesante pensando en ese informe del Banco Mundial, y yo creo que también muestra nuestros datos de Images, es la velocidad de cambio. Los Estados Unidos en el año 1900, las mujeres o las niñas eran la mitad de los estudiantes en las escuelas primarias y secundarias. Llevó casi 50 años y 2 guerras mundiales en que se necesitaba la mano de obra femenina cualificada para llegar a la paridad en la educación. Algunos países en África y Asia están llevando 10 años para alcanzar ese mismo paridad en la educación. De nuevo, estamos hablando apenas de la participación en la escuela, no lo que pasa después, ni lo que pasa dentro de la escuela en términos de violencias, etcétera, ¿no? Algo vemos parecido también en algunos indicadores de salud. Hay una queda en salud, en la mortalidad materna, en algunos países pasando muy rápido, digamos, otros países todavía está llevando tiempo. Y claro, sabemos que, y vimos en Images de Chile y vamos a ver de los otros países, donde hay
poco cambio todavía sería la cuestión del uso de tiempo. De las investigaciones que tenemos de uso de tiempo en el mundo entero, las mujeres siguen utilizando 2 a 10 veces más tiempo en tareas domésticas y el cuidado de otros comparado con los hombres. O sea, si las mujeres ya son 40% de la población económicamente activa, no podemos afirmar, estamos lejos de decir que los hombres están haciendo 40% de los, digamos, tareas en casa. Próximo. Otros datos, digamos, no es de nuestro, pero de otras investigaciones del uso de tiempo, ¿no? Que creo que afirman nuestros datos images. El primero son las actividades laborales. Entonces, verdes son los hombres y se puede ver, está todavía más de los hombres. Hay 2 países asiáticos, 1 de África, 3 de Europa. Se ve en Europa que de hecho esos números se están igualando. ¿Está el computador? En las tareas domésticas, que es el medio, se ve bastante más grande. ¿Cuál es? Eso ahí. Se ve que empieza a igualar aquí, o sea, por lo menos los hombres están haciendo algo en casa en los países europeos, menos aquí, pero algo. Y el último es el cuidado de los niños, que se ve que casi siempre una tarea femenina. La participación de los hombres, casi nulo. O sea, se ve, aquí viene aumentando la participación de las mujeres en el mercado, pero esa participación de los hombres en esa parte de la vida sigue muy bajo en la gran mayoría de los países. Próximo, por favor. Bueno, y los hombres, o sea, si hay esa gran revolución en la vida de las mujeres, claro, no podemos decir que es igual en todas partes del mundo, ni en la vida de cada mujer, pero sí se puede afirmar que sí hay cambios grandes. ¿Qué está pasando con los hombres? O sea, me gustó esa frase de una mujer que nos dijo una vez en Brasil, los varones no cambian, apenas les crece más pelo, pero se quedan iguales. Ella estaba refiriendo al cambio en el ciclo de vida, pero mostré esa frase para otro colega que me dijo, me parece que sirve también para los hombres pensando en el cambio, digamos, más allá en el tiempo. Entonces, bueno, la pregunta que nos orientó, próximo por favor, que nos orientó en Images es justamente eso, o sea, con esa gran política social, ¿no? En muchos países, abrazado por la ONU y puesto en marcha en algunos países y puesto por lo menos en las políticas y leyes, si aún no ha alcanzado, ¿cómo que los hombres están mirando eso? O sea, ¿están participando más en el cuidado? ¿Cómo anda la historia con la violencia? Tenemos leyes. Chile fue el primero en América Latina en tener una ley que penaliza a hombres por el uso de violencia contra la pareja. Otros países lo tienen desde 2007, otros países lo tienen desde hace 20 años. ¿Cómo que los hombres están haciendo eso? O sea, ¿qué piensan los hombres sobre esas políticas, esas leyes? Y esa gran pregunta, si los hombres de hecho estamos avanzando en términos de equidad de género. Bueno, los 6 países que hicimos primero, Brasil, Chile, Croacia, la India, México, Ruanda. Escogimos países donde había un trabajo también de activismo pasando en el país, o sea, gran interés de que los datos sean utilizados para informar políticas públicas, informar activismo, no solamente una encuesta por hacer una encuesta. Entonces, por eso escogimos los países en ese sentido. También un interés de trabajar de tener unos contextos de América del Sur o América Latina, África, Asia, por lo menos uno del contexto europeo. Ya fue aplicado también en Bosnia, ya fue aplicado en Bangladesh, va para otros 8 países año entrante que nos da, digamos, todavía más. Y como Pancho mencionó, hay datos que podemos comparar en Sudáfrica y también en Noruega, que algunos de los elementos utilizamos de encuestas de esos 2 países. Yo voy a concentrar en algunos de los datos comparativos de esos 6 países. Próximo. Bueno, el diseño ya vieron del caso de Chile. Siempre trabajamos en 1 o más áreas urbanas, generalmente una principal y una secundaria o terciaria. Solamente en el caso de Ruanda tenemos una muestra nacional representativa. El tamaño del país y el presupuesto nos permitió hacer una muestra representativa nacional. Estamos hablando de hombres y mujeres adultos, 18 a 59 años. Querimos principalmente hombres que tienen una vida en pareja, sea heterosexual, que fue la gran mayoría, o sea pareja homosexual. O sea, queríamos realmente entender esa dinámica, casa, vida laboral y las propias necesidades de los hombres. Próximo.
Bueno, primero entro en algunos detalles sobre en qué estado está la vida de los hombres en esos 6 países. Próximo. Como Pancho mencionó, queríamos ir más allá de apenas la cuestión de pobreza. Sí hay preguntas, indicadores de pobreza, o sea, de ingreso mensual que preguntamos, pero nos pareció que era más interesante pensar en términos de entender que para los hombres trabajar no es apenas traer dinero para la casa, pero sí la fuente de identidad. O sea, los hombres ven en todos esos países que su papel principal es ser el proveedor. Y eso lo preguntamos de otras formas. Entonces, nos pareció interesante medir el estrés asociado con no tener suficientemente ingreso y no tener suficiente empleo. Y no lo preguntamos cuánto que es ese valor, pero si sienten, y lo preguntamos de la siguiente forma, si siente vergüenza de enfrentar a la familia porque no tiene suficiente ingreso o trabajo, si siente estrés con frecuencia por no tener suficiente ingreso o trabajo, o se ha sentido deprimido por no tener suficiente trabajo o ingreso. Entonces ahí está depresión, estrés y la vergüenza. En total vemos que 1/3 de los hombres en Brasil, hasta 88% en México, dicen que yo siento uno de esos con frecuencia. O sea, se siente una presión constante de tener ingreso suficiente. Como variable, este cruza o es asociado con mucho más cosa de que apenas preguntar a los hombres cuánto ganan y ahí hace la comparación. O sea, más fuerte de que una pobreza absoluta es cuánto que los hombres creen que deberían estar ganando para hacer o para llenar o para alcanzar ese papel de ser el proveedor. Nos sorprendió que los países, digamos, Chile y Croacia, en términos de ingresos, son los países más ricos en nuestra investigación y las cifras son bastante altas. O sea, más de 50% de los hombres, 60 casi en el caso chileno, sienten con frecuencia ese estrés. Pensamos en Brasil que ese era bajo. Preguntamos a algunos colegas de las comunidades donde hicimos la entrevista, eso para nosotros parecía bajo porque se habla bastante sobre ese estrés. Y en el caso de Brasil estamos haciendo la segunda ciudad, pero la primera ciudad es principalmente una muestra de hombres en varios pobres en Río y pensamos que eso sería más alto. Y nos dicen, eso ya estamos acostumbrados. O sea, tantos años estamos viviendo así, más o menos ese otro día. México, interesante eso en México y la India. Separamos en India por Delhi y una segunda ciudad en el sur de la India, que es un polo de inversión industrial y gran migración de hombres hacia esas ciudades. Los hombres con ingresos más altos en la India tenían más estrés económico, porque muchos habían migrado para trabajo en esa ciudad, entonces llegaban con la expectativa de que yo gano más y allí esas presiones desaparecen. Yo gano suficiente, paro de sentir presión de la familia y ahí está resuelto. México también, 2 de las ciudades, Querétaro siendo uno de ellos, es también un polo de ese desarrollo industrial. Esos gran polos de industria que están creando en algunos países y se supone que hay migración para trabajo, se supone que resuelve los problemas de los hombres y mujeres en términos de egreso, pero siguen 90% de los hombres mexicanos relatan el estrés económico. Como Pancho mencionó, ese factor de estrés está relacionado con uso del alcohol, uso de violencia, problemas de salud mental de los hombres. Medio obvio, de cierta forma, o sea, es algo que imaginamos que íbamos a sentir, pero nos da números para mostrar qué significa eso diariamente en la vida de los hombres. Próximo, por favor. Bueno, los números de depresión, no tengo aquí todos los de suicidio, etcétera, pero nos llamó la atención. En la mes pasada se ha sentido depresión, va de 9 y 10% en México, sube lo más alto en Croacia, casi 20% en el caso de Chile. O sea, pensamos muchas veces en esa depresión siendo algo más frecuente en las mujeres, pero se ve también bastante significativo en los hombres. Próximo. Uso de alcohol, aquí comparamos hombres y mujeres. Y de hecho aquí estamos hablando de abuso de alcohol, que significa 5 o más tragos en una noche o en una vez,
que usen como indicador de abuso. Bueno, en Brasil somos los campeones. 70% aquí de los hombres tienen un abuso regular de alcohol. Dirían en Brasil, donde hicimos la entrevista, que 5 cervezas cuando estás mirando un juego de fútbol no considera abuso. Bueno, la OMS sí lo considera. Y cuando vemos otros factores relacionados, sí se ve que está bastante alto. Pero en todos los países, el uso o abuso, digamos, del alcohol de las mujeres comparado con los hombres, mucho más alto. El azul son los hombres y ese beige son las mujeres. En México, entonces, bueno, 34% de los hombres mexicanos, 2% de las mujeres mexicanas. Por lo menos en Brasil se permite a las mujeres tomar más. Está igualando ahí. Cuestiones de delincuencia, otras formas de violencia, números que nos asustan. Si ha participado en un robo, va de 3 y 4% en India y México y sube hasta 20%, 2% en Chile, 36% en Croacia. Dice que ha participado alguna vez en algún tipo de robo. Ha participado en peleas. Va de 5 y 7% en India y Ruanda, sube para 22% en Brasil. Que tiene arma de fuego en casa. Va de 1% en la India, 3-4% en Ruanda, sube los más altos, Chile y Croacia. Ese último se ha estado en la cárcel, números también que nos asustan, que van desde 1% en la India y sube hasta 16% en la Ruanda, 6% en Croacia. No es por casualidad Croacia y Ruanda, los dos son contextos de posconflicto. Mucho de eso tiempo pasado en la cárcel en esos dos países fue relacionado con el tiempo posguerra. Pero asusta de pensar en América Latina que tenemos esa cifra de hombres que han pasado algún tiempo en la cárcel. Sabemos el costo de eso. Bueno, en los Estados Unidos somos campeones mundiales del porcentaje de la población encarcelada, seguido por Rusia, que van, digamos, que los números aún más altos de que eso aquí. El costo en la vida humana, el costo en la vida de esos hombres y saber también cuál población estamos hablando aquí. No es por casualidad también que los hombres que relataron eso también tenían más estrés en el trabajo y también eran de la población con menos educación. O sea, hay una cifra de hombres jóvenes particularmente al margen, digamos, de la vida económica con menos educación que aparecen con más frecuencia en todas esas cuestiones de crimen o delito y castigo. Próximo. Bueno, y las actitudes. Hablamos antes de esa escala GEM que aplicamos, validamos, ya fue utilizado en más de 20 países. Funciona bastante bien para saber, creo que lo podemos pensar con una escala de machismo. Vimos, como en el caso de Chile, y eso se confirma en el mundo entero, hombres con masculinidad y los hombres casados, y después regreso a eso, tenían actitudes más equitativas de género. Los hombres solteros, a pesar de la edad, presentan las actitudes más inequitativas. Ahí podemos pensar que dos cosas vienen pasando. Uno, que las mujeres no quieren casar con los hombres menos equitativos. Tal vez hay algo de demanda, ¿sí? Nuestros colegas en Noruega dicen un tipo que no limpie pañales, etcétera, no casa más hoy en día en Noruega. Entonces se supone que algo ahí está pasando. Otra teoría es que, contrario a lo que se piensa, los hombres aprendan. Tal vez en una vida de pareja se ve que los hombres van aprendiendo. O sea, que hay una buena capacitación de algunos años casados. Tal vez esos hombres aprenden qué significa llevar una vida compartida, etcétera. No sé, son nuestras dos teorías. Estamos abiertos a otras. Y en todos los países vemos que los hombres más jóvenes son más equitativos en términos de género. O sea, los jóvenes, digamos, de la generación 18 para 25, son de la generación de que sus hermanas están en la escuela junto con ellos hasta final, que sus madres han trabajado fuera de la casa y poco a poco sus padres están haciendo algo, que sea poco, pero algo en casa, y se ve en la vida de los jóvenes. Viven eso, lo creen en eso, están participando más. Esa cifra de 20% que Pancho mostró de los datos en Chile,
donde las mujeres y los hombres dicen que están compartiendo más. No hemos mirado en todos los países, pero en los primeros que miramos es casi siempre la generación más joven. Estamos hablando de una generación que lo entiende, lo abraza y está vivenciando algo de equidad de género. Bueno, la escala GEM. Aquí comparamos con los países, cómo están. El más claro significa el parte de los hombres que estamos, digamos, más equitativa de género. Entonces, bueno, Croacia sale en primer lugar, México y Chile bastante cerca, Brasil después, y se ve que Ruanda e India bastante atrás en términos de cómo que los hombres ven esas actitudes, ¿no? Y en el año entrante podemos presentar de algunos otros países. Entonces sí se ve que en países donde hay una paridad de educación, donde hay una institucionalización de algunas políticas y leyes sobre equidad de género, donde hay un proyecto, digamos, más claro, público, de políticas públicas de equidad de género, y empieza a haber cambios en esas actitudes. Próximo. Bueno, y la vida familiar y doméstica. Comparado con muchos datos, como Pancho dijo, cuando se compara mujeres y hombres, qué dicen, qué hace el otro, en muchas cosas se coinciden, particularmente en violencia, que les voy a mostrar más adelante. Pero en quién hace qué en casa, tenemos un cierto factor que parece que los hombres viven en planetas diferentes que las mujeres. El azul aquí es un relato de que el hombre hace uno o más tarea doméstica igual o más de que ella. Entonces eso de hacer las compras, hacer el aseo, cuidar de los hijos, si el hombre hace por lo menos una, no es mucho, ¿no? O sea, esperar que él hace uno. Los hombres dicen que, muchos dicen que sí, 52%, 54%, 60%, 52%. Los hombres diciendo que sí, hacemos por lo menos uno de eso, igual o más que la compañera. Preguntamos a las mujeres, ahí está más de la mitad. Tal vez los hombres y mujeres mexicanos se hablan o viven juntos. En los otros, y la India. Y la India donde tanto la mujer cuanto el hombre dice, él no hace nada, y él dice, sí, yo no hago nada. Ahí está, bastante coincide. Inclusive la disculpa en el contexto indiano es que es un insulto a la suegra si el hombre hace las tareas domésticas. O sea, es considerado un insulto a la mujer y también a su familia si el hombre hace esas tareas en casa. Entonces tiene que cerrar las cortinas para hacerlo. Entonces parte pasa por digamos, la cultura, digamos, de hecho bastante dividido en ese sentido. Próximo. Vimos también una fuerte asociación. Preguntamos a los hombres si sus padres habían participado en algún tipo de actividad en casa. Y vemos que los hombres, es esa parte del beige, que dicen que sus padres participaron en alguna actividad en la casa, algún tipo de cuidado o tarea doméstica. En todos los países hay una tendencia fuerte de que si yo vi a mi padre hacer eso, yo tengo más probabilidad de que lo voy a hacer. Entonces vemos ahí la posibilidad de un ciclo, o sea, lo más que los niños internalizan de que sí se puede cambiar el pañal y el mundo no acaba y que los hombres sí pueden hacer esas cosas, pasa para la próxima generación esa igualdad o algo más próximo a la equidad de hacer las tareas domésticas. Próximo, favor. Bueno, presentes en el parto, Pancho presentó el número, el azul, es el porcentaje de hombres que estuvieron en la sala de parto. Se ve que Chile es el campeón de los 6 países que tenemos. Croacia, que pensamos que tal vez sería más alto, muy bajo, menos de 20%. México 24%, Ruanda muy bajo, Brasil muy bajo. Y ahí el próximo, si estaban en algún otro lugar en el hospital, que es el beige aquí, ¿no? O sea, hay muchos hombres que sí están en algún lugar cerca en el hospital. En la India están casi siempre en el parqueo. O sea, están en terreno del hospital, pero casi siempre en el parqueo, ¿no? ¿Y en qué dice? Estacionamiento, disculpe. Y en México, gran porcentaje ni presente ni en el estacionamiento ni dentro del hospital. Entonces, bueno, no sabemos todavía qué significa. O sea, ¿será que la participación en el parto es una entrada hacia una participación más fuerte en la vida de los hombres? Eso no sabemos. Y la forma que hicimos la pregunta no tenemos cómo analizar, pero sí nos parece interesante
digamos, en próximas aplicaciones del cuestionario, ve qué significa, si eso es una puerta de entrada importante de la participación de los hombres. Y claro, nos quedaron muy intrigados con el caso chileno, que particularmente mostró que la generación más joven, la participación llega a 80%, o sea, ya es una norma. Pero no sabemos si eso significa va junto con una equidad de género, si él llega en casa y sigue participando, o llega en casa, deja el guagua y va a haber un partido de fútbol. Hoy en la noche no cuenta, eso está fuera del índice, ¿está? Afuera del índice. Próximo, por favor. Bueno, muchos hombres, el rojo aquí o rosado, son los hombres que tuvieron, y el segundo es el beige aquí, que si tuvieron algún tiempo de adolescencia cuando nació el hijo. En Brasil, como mencioné en la mañana, un gran número, 61% de los hombres tomaron, pero en promedio tomaron 4 días. O sea, no estamos hablando de mucho tiempo aquí. En Chile también el promedio era algo como 5 o 6 días. Croacia tiene 3 meses pagados, pero pocos hombres los están utilizando. Un gran motivo de no uso es el sueldo y miedo de perder el empleo, aunque la ley dice que supuestamente lo deben tener, y también porque muchos están en el mercado informal de empleo. Si no tienes un contrato fijo de empleo, no tienes este derecho. Entonces, muy lejos todavía de tener que ese uso de una licencia de paternidad está llegando, digamos, a algo más estructural, como en algunos países. Nos fuimos inspirados en Noruega, como Pancho mencionó, donde tiene una licencia familiar, lo llaman, 1 año para ser compartido entre la pareja. Un mínimo de 3 meses tiene que ser utilizado por el hombre, o sea que no puede transferir la mujer, pero pueden inclusive usar 6 meses, los dos en casa, puede uno hacer 3, el otro 3, otro 3, otro 3, y pago 80% del sueldo de ella en el caso del tiempo que ella usa y 80% del tiempo que él usa, pago 80% del salario de él. Entonces estuvimos inspirados en eso. Los hombres están utilizando un promedio de 42 días en Noruega. En los países que nosotros vimos variaba entre 4 y 7 días en promedio licencia de paternidad. Bueno, contextos. Próximo. Bueno, violencia. ¿Cómo voy con tiempo? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, preguntamos, utilizando las preguntas de la OMS sobre el uso de violencia por parte de los hombres, y preguntamos a las mujeres sobre sus experiencias de víctima de violencia de la pareja. Se ve que están bastante parecidos. 24 en Brasil, subiendo el más alto, siendo Ruanda 39%, y los relatos de las mujeres muy próximos, un poco más alto en el caso de India, y algo extraño aquí en México, que nuestro compañero de investigación tuvo algunos entrevistadores mujeres entrevistando hombres. Entonces creemos que eso explica por qué ese bajo relato de los hombres en el caso de México. Aún con todas las comparaciones con ese bajo relato en México, las conexiones o las relaciones entre variables en México todavía nos sirven. Entonces podemos ver que uso una vez en la vida, vemos de 24% a 39% un hombre ha utilizado violencia física contra una pareja. Próximo. Bueno, ¿cuáles factores vimos asociados? Eso aquí muestra la conexión con el estrés en el trabajo. Entonces, el rojo son el porcentaje de hombres que dicen que han utilizado violencia física una vez a la pareja y que experimentan el estrés laboral. Entonces se ve en todos los países menos México, se ve fuertemente esa asociación. Y el azul son los que han utilizado violencia, pero que no relatan ese estrés económico. Próximo. Más fuerte todavía, y cuando decimos el análisis multivariado, lo que sale en primer lugar es haber sido testigo, haber visto violencia en la familia de origen de un hombre hacia o contra una mujer. Sale en primer lugar de todos los otros factores. Se ve esa asociación muy fuerte, lo que ve en casa, repite muchos más adelante. No todos, hay muchos que no relatan ver eso y siguen con cifras asustadores. Pero como factor principal, con ese tipo de investigación vimos que en primer lugar está haber sido testigo.
más de que haber sufrido violencia en la infancia. O sea, no es tan frecuente la asociación que el propio niño sufrió violencia en la infancia, más fuerte todavía está esa asociación de haber visto esa violencia. Próximo. Son las cifras de violencia sexual. Rojo es cualquier tipo de violencia sexual contra una mujer. Va de 2% en el caso de Brasil hasta 24% en el caso de la India. Ese beige aquí es violencia sexual contra la pareja. Se ve que bastante alto en el caso de la India. Relatos de las mujeres muy parecidos, sino un poco más alto. Y el azul es violencia sexual contra la pareja. De nuevo se ve cifras parecidas. Esos relatos son menos, esos son relatos de los hombres. Los relatos de las mujeres eran casi doble, pero nunca pasaron 10%, claro. En el caso de India, en los otros países variaban entre 7 a 10%. Entonces, más alto, y nos parece que los hombres sienten más vergüenza de reportar ese tipo de violencia. De la violencia física nos parece que era muy igual de lo que reportaron las mujeres, pero violencia sexual nos parece que era menos. Se puede decir que es algo positivo, de que los hombres sienten vergüenza, pero nos hace difícil poder entender y saber los factores asociados cuando hay ese tipo de bajo relato. Próximo. Pagar por sexo. Preguntamos si los hombres habían una vez en la vida pagado por sexo. Bueno, los brasileños salimos en primer lugar, 56%, Chile 22%, Chile estaba en segundo. 22% Croacia, India 27%, 18% en México, casi igual en Ruanda. Después preguntando si de una vez que ha pagado por sexo, si crees que la servicexidora, disculpe, sexo, ¿cómo es? Perdí mi español, ¿cómo se dice? La trabajadora sexual, disculpe. Tenía menos de 18 años, se ve que casi 20% de los hombres en Brasil creen que por lo menos una vez han pagado por sexo por una trabajadora de sexo con menos de 18 años. Y claro que los hombres no piden identidad para saber cuántos años tiene la trabajadora de sexo, ¿verdad? En Chile, 14% de esos hombres creen que por lo menos una vez pagó por sexo con alguien de menos de 18 años. Muy alto en el caso de la India, y sigue, bueno, y ahí está México y Ruanda. También preguntamos si creen que la trabajadora sexual fue forzada o fue coercida, digamos, para estar en situación de trabajadora sexual, y dicen esos porcentajes aquí, casi 10 en todos los países, 34% en el caso de la India. O sea, sabemos que esos son subrelatos. En la práctica probablemente los números son más altos, que los hombres, los clientes generalmente no saben. Pero es importante tener esos números para saber, no estamos hablando de un porcentaje pequeño de hombres que están pagando por sexo. El número es grande. Factores asociados, hombres con actitudes menos equitativas de género, o sea, hombres más machistas, hombres que relaten estrés laboral. O sea, en investigaciones cualitativas escuchamos de los hombres que a veces dominar una relación sexual, que cuando es un servicio pagado, le permite como reconquistar algo de su ego cuando siente que no tiene ese poder en otras partes de su vida. Y hombres que relataron que están insatisfechos con sus relaciones con sus parejas actuales. Entonces, medio una disculpa antigua, digamos, que los hombres han utilizado mucho. Bueno, yo busco el placer afuera, que aquí no tengo, y las quejas, digamos, en casa que se ve relacionado. Nos parece que era interesante también mostrar esos datos. Próximo. Bueno, otras sensaciones con las violencias. No les voy a presentar muchos slides de la frecuencia de violencia que los hombres relataron. También preguntamos si habían sufrido algún tipo de bullying, algún tipo de violencia en la comunidad, en la escuela, en la casa. Esas cifras varían de 40 a 80% de los hombres que relatan alguna experiencia de violencia física, disculpe, más de una experiencia de violencia física en algún momento en la infancia. Pero se ve un cambio generacional. Se ve que la violencia en casa se está, por lo menos contra los niños, está bajando. Se ve claramente más uso de violencia. Los hombres más viejos los reportan que pasaron más violencia en la casa y en varios países también en la escuela.
algo ahí, poco a poco, claro que no está funcionando suficiente, pero algo está cambiando ahí. Hay menos aceptación del uso del castigo físico o castigo corporal con los niños, algo que estamos haciendo en la escuela para bajar esas violencias. Poco a poco, pero se ve ahí. Los hombres con más educación relatan menos de esa violencia. O sea, hay un factor de educación muy fuerte ahí y sobre todo la educación de la madre. Más educación para las mujeres, menos que los hombres relaten que han pasado algún tipo de violencia en la infancia. Y otra asociación que nos parece muy interesante, en lugares donde esos son relatos de los hombres hablando sobre su infancia, donde dicen que sus padres participaron más en el cuidado de los hijos y en la tomada de decisiones de forma más igual en la casa, hay menos uso de violencia contra los niños. O sea, el cuidado es un factor, digamos, que nos lleva a pensar a bajar la violencia, donde los hombres están participando más en ese tipo de actitud hacia sus hijos, hay menos violencia. No sabemos si es una causa, si las cosas van juntas, pero sí nos da algo para pensar que promover el cuidado es tal vez algo que debe ir junto en nuestras estrategias de prevención de violencia. Y interesante pensar, preguntamos en los países, no tengo el gráfico aquí, preguntamos a los hombres si habían visto alguna campaña direccionada a los hombres sobre algunos temas, VIH-Sida y salud sexual reproductiva, era una categoría, paternidad y la violencia. En primer lugar, violencia, casi todos los países que han visto mensajes. Segundo lugar, SIDA, algunos países ahí. Muy bajo mensajes sobre cuidado y paternidad. Eso, a pesar del hecho de que, viendo los datos en images y los datos demográficos, 80% de los hombres adultos serán o son padres. En algún momento en la vida, 4 en cada 5 hombres va a ser padre. Pero eso como avenida o como puerta de entrada para llegar a los hombres con mensajes que utilizamos ahí sobre equidad de género ha sido bajísimo todavía como mensaje. Próximo. Bueno, y las políticas. ¿Qué creen los hombres sobre las políticas? Y después yo cierro. El azul aquí muestra cuando preguntamos a los hombres qué piensan de forma general de las políticas de equidad de género. Dicen, bueno, los apoyo y los hombres no están perdiendo. O sea, que sí, de forma abstracta, equidad de género es algo interesante, lo apoyo. Menos en la India, menos de 50%. Los otros países, 90%. Sí, equidad de género suena bien, es bonito, lo apoyo, vamos. Les preguntamos entonces sobre cuotas en universidades, en puestos en el gobierno, inclusive puestos políticos y puestos como ejecutivos en empresas. Ahí se ve que baja mucho. Pero ahí, equidad de género está bien, pero ¿quieres quitarme un empleo para dar para la mujer? Ahí vemos que baja bastante. Al contrario, en la India, que usa bastante las cuotas como política ya de hace muchos años. Ahí entonces sí aceptan las cuotas, pero los hombres indianos no aceptan tanto la equidad de género. O sea, cuando más próximo, y vimos con otras preguntas, cuando más próximo el tema, o sea, yo voy a perder algo o me implica hacer algo, ahí había más resistencia de los hombres. Como algo en el abstracto, los hombres apoyan. Próximo, por favor. Preguntamos igual que Pancho presentó de Chile, ¿qué piensan los hombres sobre las leyes de violencia contra la mujer? Vimos muy parecido con todos los países la misma actitud de los hombres chilenos, o sea, 80 a 70%, en la cifra de 80, es ese azul aquí, 90 a 80%, creen que la ley lo hace demasiado fácil que una mujer acusa a un hombre de haber utilizado violencia en casa. Si miramos las cifras y tenemos en el documento el número de hombres que está siendo acusado o procesado judicialmente por el uso de violencia física contra la pareja en esos países, es risorio, digamos, de pensar eso. O sea, es una gran disculpa. Para nosotros lo que significa es que si los hombres han percibido un cambio, si mi padre podía imaginar que podría usar ese tipo de violencia y nadie comentaba nada, o que se quedaba en silencio, los hombres saben que hoy en día, aunque el número de casos son bajos, que lo que hago dentro de 4 paredes puede
ser comentado. Puede haber algún tipo de reacción. Aunque esa fue la respuesta aún con los hombres que dicen que no usen de esa forma de violencia. Y también vimos aquí que la gran mayoría de los hombres, como las mujeres, no creen que las leyes ofrecen protección suficiente para las víctimas. Salvo en Ruanda, que ha tenido una gran atención a las mujeres víctimas de violencia, inclusive sexual, durante el genocidio. Entonces hay un sistema nacional y parece que algo viene funcionando. Hombres y mujeres creen que el sistema en Ruanda está funcionando. País pequeño, con mucha inversión en ese tema, pero algo interesante para ver si es posible tener avances, que las mujeres se sienten más protegidas utilizando de esos servicios. Próximo. Bueno, pensamos entonces el cambio. ¿De dónde vemos cambios, no? Ya les mencioné que la generación más joven, vemos algo ahí. La generación, o sea, los hombres con más educación y principalmente educación secundaria, no fue suficiente en ninguno de los países la educación primaria. Se ve las actitudes más equitativas de género cuando se tiene educación secundaria completa o casi completa. También nos pareció interesante ver otros mecanismos de cambio. Preguntamos a los hombres y las mujeres sobre su felicidad o satisfacción con la pareja actual y con su vida sexual con su pareja. Y vemos algunas asociaciones interesantes, donde las mujeres relatan que sus parejas están participando más en el cuidado de los hijos y de la vida doméstica, se relatan más satisfechas con sus relaciones, con sus parejas. Y se dicen más satisfechos sexualmente hablando, con él, no con otro. Es importante también mencionar. Se dice más feliz con el marido. Como tenemos pocas formas de atraer a los hombres a ese trabajo, me parece muy fuerte ese dato. O sea, y lo mencionamos bastante. Siempre con el cuidado, no diciendo, mire, si vas y lavas los platos hoy, puedes esperar algo después. No es así que funciona. Pero en promedio, más participación así lleva a una vida amorosa, íntima, familiar, más satisfactoria, ¿no? Creo que algo que deberíamos pensar es eso, o sea, ¿dónde hay más áreas? Donde tanto mujer como el hombre se dice, sí, aquí ganamos juntos. No es que él gana y yo pierdo, no es que ella gana, pero que se ven posibilidades de que ganamos juntos en la equidad de género. Próximo. Algo fuerte que yo creo que también nos ayuda a pensar en quebrar ese ciclo de violencia, es ver los costos de la violencia para los hombres y para las mujeres. Hicimos una cruce con los variables de violencia y los efectos en la vida adulta. O sea, todas las preguntas que tenían que ver con yo vi algún tipo de violencia y yo sufrí algún tipo de violencia en la infancia y vimos las asociaciones más adelante. Hombres que relatan que vieron sus madres pasar violencia física en casa tienen actitudes menos equitativas de género. O sea, más adelante como adultos tienden a ser más machistas. Relatan más altas incidencias de delincuencia. Relatan más las incidencias de uso de violencia física contra la pareja y el uso de violencia sexual, sea contra la pareja o sea contra alguien que no es pareja. Relatan más probabilidad de haber pagado por sexo. Relatan que participan menos en el parto de sus hijos. Relatan que usan menos la licencia de paternidad. Son más deprimidos, tienen más baja autoestima y tienen más uso de alcohol y relatan más estrés laboral. Se vio esas asociaciones fuerte, más o menos la mitad, si habría pasado o sufrido alguna violencia física en la casa o afuera, pero más fuerte y significativa en los 6 países, en casi todos esos fue el hecho de ver la violencia contra la madre, ¿no? Entonces eso nos lleva a pensar, mire, el costo de la violencia doméstica, la violencia de género, es claro en la vida de las mujeres. Tenemos al mismo tiempo, de otras maneras, hacerlo visible, los costos para la sociedad, para la vida de los hombres.
Y importante afirmar que casi ninguna de nuestras intervenciones con hombres en el tema de prevención de violencia contra la mujer trabajamos las violencias que nosotros vimos en nuestra familia de origen. Y particularmente de buscar espacios donde los hombres pueden relatar, conversar, analizar y hacer otro significativo de esas violencias que casi la mitad de los hombres en todos los países vieron, que es la violencia contra sus madres. Entonces creo que eso también nos ofrece la posibilidad de otras formas de mostrar el impacto de esa violencia y pensar estrategias más integradas. Próximo. Bueno, conclusiones. Viendo esos 6 países, esos datos, podemos ver que si algo está pasando, hay un impacto. No terminamos, pero esas políticas, ese cambio, algo se está cambiando. Los hombres muestran algunas resistencias en algunos países, otros no, pero yo veo esa resistencia como un indicador de que sí, el proyecto global de equidad de género está teniendo algún impacto. Los hombres parece que están abrazando equidad de género cuando es algo como más abstracto. Tenemos que todavía bajar esas resistencias cuando entra en la casa o más próximo. Necesitamos pensar en políticas que van más hacia beneficios para hombres y mujeres. Yo creo que vemos más resistencias cuando es visto como cuota, algo que va para ella o para ella, en vez de algo que va para ambos. Y tal vez pensar en una licencia parental y no licencia maternidad o paternidad. ¿Cómo vamos más allá hacia políticas que apoyen los dos? Y cómo aprovechamos esos momentos de crisis, o sea, de ninguna manera bajando los esfuerzos o parando los esfuerzos de hacer más justo ese mundo económico en que vivimos. Pero se ve en algunos países que esa crisis económica significa que algunos hombres están cuestionando su participación en la vida familiar. En los Estados Unidos, 80% de los empleos perdidos en ese momento de una crisis económica fueron hombres, o sea, que han perdido sus empleos. Ya hay algunos sociólogos que vienen llamando en inglés una combinación de la palabra he o él con recesión, y lo están llamando de he-cession. Otros lo llaman de men-cession, o sea, una recesión o depresión de hombres, porque estamos pensando principalmente de empleos perdidos en fuentes de empleo tradicionalmente masculinos. Y están apareciendo artículos en la prensa de hombres participando en casa, por un lado, y otros artículos mostrando aumento de uso de violencia contra la pareja. O sea, vemos que algunos hombres están encontrando una identidad en ser el cuidador en casa. Y la parte cualitativa, que tal vez el año entrante presentamos juntos, hicimos también una parte de investigación cualitativa que estamos terminando, parte de esa investigación que no hemos terminado todavía, que son hombres en papel de cuidado. Entonces creo que esa parte ahí de cómo aprovechar esa crisis, nunca parando de cuestionar el sistema global que crea ese sub y desempleo, pero usando el momento para promover una visión de hombres como cuidadores y proveedores, como también una visión de mujeres como proveedores y cuidadoras. O sea, cómo avanzamos más en este tema. Y cada vez para mí la cuestión es, tal vez la generación más vieja lo dejamos, pero la generación más joven lo está sacando y lo está viviendo, ¿no? Nos mandó esa foto una colega sueca y nos pregunta, ¿eso es cuidado? Hay un hombre joven, se supone que es no sé si es un tío o padre, con skates aquí, andando en una velocidad probablemente no muy seguro, con ese hijo aquí, pero creo que la próxima vez, o sea, la velocidad del cambio y la forma que está pasando con la generación joven, creo que ahí tenemos que invertir, porque algo ya está pasando. Entonces, para mí las políticas es cómo podemos, no es que cómo avanzamos, pero cómo aceleramos los cambios que ya están pasando. Y ahí paro.